Ay, Intuta Huayque, ¿cómo estás? Ahí mi Waiki, Aintuta, ¿cómo estás por allá? Bien, bien, aquí pues un día más encontrándonos. Aquí en el ¿Qué Team novedad? este tema de hoy día, Waiki, va a ser muy interesante porque vamos a hablar de reviviendo el espíritu inca en la política. Me gustaría empezar con la pregunta, Waiki, del nombre que tienes ahí, que se llama Tahuantinsuyo Camachi. Si nos puedes explicar más de cómo, de dónde viene el nombre, de qué significa. Y pues de ahí, hablando de la política, de incas en la política en tiempos modernos. Muy bien, Huayque, buena pregunta. Tahuantinsuyo Camachi, nosotros tomamos ese nombre para nuestra organización, pero este nombre significa Tahuantinsuyo Camachi, el nombre de Camachi, Kamai es crear, Kamai es crear. Y Camachi es los que crean el Tahuantinsuyo. Mejor dicho, Tahuantinsuyo Camachi era el máximo órgano político en el Tahuantinsuyo. Ahí estaban reunidos el Inca, eh, los representantes de las panacas, las familias reales, estaban también el Huila Humu, que era representante espiritual inca, estaba el Apuquispán, el jefe del ejército, estaban los cuatro Suyuyuk Apu, que eran los jefes de los cuatro Suyus, estaban los Amautas, que eran los sabios, ¿no? Y representantes también de cada actividad del Tahuantinsuyo. Por ejemplo, los Quipu Camayo. Los Quipu Camayo eran los encargados de los quipus, ¿no? Otros eran los Ñancamayo, los encargados de los caminos, los encargados y los que creaban los caminos, los que creaban los quipos. Entonces, todos ellos estaban reunidos en este máximo órgano político que era Tahuantinsuyo Camacho, que era un órgano que creaba las leyes que regían la vida en el Tahuantinsuyo. Entonces, era un consejo de sabios. Ahí solamente gobernaban los políticos que habían alcanzado a través de la meritocracia un puesto en el Estado Inca. Ujú, Y el mismo Inca era parte del Tahuantinsuyo Camachi, era parte y cabeza de Tahuantinsuyo Camachi. Entonces, por eso nosotros decimos que el Tahuantinsuyo no era, pues, un imperio, ¿no? Porque un imperio, su gobernante es tirano, despótico, absolutista, esclavista. No, el Inca no era así. ujú, Lo que el Inca proponía, las leyes o normas, lo que proponía el Inca, tenía que pasar sí o sí por Tahuantinsuyo Camachi. Mejor dicho, los miembros de Tahuantinsuyo Camachi analizaban la propuesta del Inca o las leyes que quería aplicar el Inca. ujú, Y este grupo, si veía alguna por ahí que no era bueno, proponía el Inca otra forma, ¿no? Entonces el Inca revisaba la ley y así por 3 veces. Después de 3 veces ya era aplicable. Mejor dicho, en el Tahuantinsuyo había un contrapeso de poderes para que el Inca no haga lo que quiera, ¿no? Sino entre ellos, entre todo el consejo, se tomaban las decisiones de las leyes, de las normas, de los estatutos que querían aplicar al Tahuantinsuyo. ujú, Eso es lo que significa Tahuantinsuyo Camachi, ¿no? mm, Eh, y eso es lo que nosotros también buscamos, un ujú, órgano, un máximo órgano político eh, para poder gobernarnos. Ahora, la política tiene que estar supeditada a la cultura, ¿no? No al revés, ¿no? La política no puede estar sobre encima de la cultura, ya que la cultura lo es todo. La cultura es la espiritualidad, la cultura es idioma, la cultura es historia, la cultura es costumbre, la cultura es leyes, la cultura es política, la cultura es economía, la cultura lo es todo. Por eso que todo debe estar supeditado a la cultura. Cuando la política
se aleja de la cultura, la política se corrompe, se corroe, ¿no? Ahí empieza la corrupción. Por eso que Ujú, vemos varios partidos políticos ahora que ujú, son corruptos, porque sí, no están supeditados a la cultura. Esa era la forma como el Inca eh, se hacía política, ¿no? De esa forma. ujú, Estaban muy adelantados a nuestra época. No se hacía pues las leyes lo que quería el Inca, ¿no? ya, Eh, no era que el Inca se despertaba y decía yo quiero esto y se aplica, no, jamás, ¿no? ujú, No abusaba del pueblo, ujú. no abusaba del pueblo. Esa era la forma, güey, que Interesante, Waiki. Entonces, ¿qué valores y principios de la sociedad inca podría ser aplicados en la política moderna? primeramente la meritocracia. En la política de ahora solamente tienen derecho a gobernar los mejores, nada más, Ujú, los mejores. Pero ahora no vemos así. Ahora en la política, por ejemplo, peruana, para ser político, lo único que interesa es que seas mayor de edad. Nada más, ¿no? ujú, Bueno, claro, que seas peruano también, ¿no? Pero después el otro requisito es que seas mayor de edad. ujú, No, no te dicen, pues, si tienes, si eres profesional, si has servido al ejército, si eres catedrático, si has escrito un libro, si has hecho alguna labor social, nada. Simplemente que seas mayor de edad. Y eso no es bueno. Lo que rescatamos, los principios andinos, los principios del Inca, es que para hacer política tienes que ser el mejor en todo. Entonces, ellos nomás podían hacer política. Ese es uno, ¿no? La meritocracia. Ahora no existe meritocracia. Ahora ujú. lo que existe es corruptocracia, ¿no? El gobierno de los corruptos. Pero Ahí. en el Tahuantinsuyo, en el Inca, en el estado Inca, existía lo que era la meritocracia, el gobierno de los mejores. Ujú, Y el otro, lo que se rescata, el otro principio que hemos dicho es el ayin causa, ¿no? El buen vivir. ujú, Todos buscamos el buen vivir. Los únicos que no buscan el buen vivir son los delincuentes y los corruptos y los traidores, nada más. Después todo el mundo busca el buen vivir. ujú, Eso es Wenke, ¿no? mm. Y, Waiki, ¿y por qué es importante mantener viva la herencia cultura inca en el contexto de de, ah, globalización y la política moderna? Ahora últimamente todo se ha denigrado. El sistema mundial que nos han aplicado es un sistema del mal, un sistema de antivalores, Ujú, ¿no? Un sistema que no busca los principios, no busca las tradiciones. Entonces la sociedad se va hacia la ruina, hacia el caos, hacia el desorden, se denigra. Y es por eso que necesitamos rescatar la cultura inca, los valores, los principios, ¿no? La familia, ¿no? ujú, Conservar esas costumbres ujú, para que como sociedad evolucionemos a algo mejor, ¿no? Y buscar el in causa, el buen vivir, pues. Por eso es necesario que la cultura inca no se pierda, eh, la cultura andina no desaparezca, que siga. ujú. Eso es lo importante. Muy bien ahí, mi Waiki. ¿Y eh, existen ejemplos de políticos o movimientos que hayan abrazado la cosmovisión inca, parte de de, de su plataforma? Muy poco, muy, Muy muy poco. poco. ¿Y por qué eso, Eh, Waiki? ¿Qué piensas? Porque no conocen nuestra verdadera cultura andina
ni conocen la trascendencia de lo que fue el Estado Inca, el Tahuantinsuyo, ujú, porque se han dejado engañar mucho por las crónicas escritas por los invasores, ¿no? Donde tergiversaron nuestra historia para ujú, hacernos quedar mal, para justificar la invasión, el robo, el saqueo, la violación, la esclavitud de nuestros pueblos originarios. Entonces, cuando las personas ven eso, creen que el Tahuantinsuyo fue malo, creen que el Tahuantinsuyo fue un imperio tirano, absolutista. Entonces, no lo quieren tomar, ¿no? ujú, Entonces, solamente lo ven como algo folclórico, ¿no? Pero que no pueden trascender más allá de eso. Mejor dicho, que no se puede aplicar a la política. Y nosotros sabemos muy bien que el Tahuantinsuyo ha comprobado que es el mejor sistema del mundo para gobernar un país a través de la causa, que es el buen vivir. Entonces, eso queremos enseñar a la gente, que ujú, si hay una opción, una primera opción al mundo, a las soluciones de los males que existen ahorita en el mundo, aparte del socialismo y el capitalismo, aparte de la derecha y izquierda, que son la segunda o tercera opción, hay una primera opción, que es el in causa, el buen vivir, la cultura andina, para solucionar los problemas y males que aquejan a la sociedad. ujú, Entonces, una vez que la gente entienda eso, recién habrá partidos o políticos que abracen nuestra cultura y lo quieran aplicar. Pero si no, hasta el momento no. Por eso nosotros queremos aplicar nuestra cultura andina, nues- nuestro plan Inca, para solucionar los problemas del país, ¿no? Porque ujú, sí, sí tenemos la conciencia de lo que fuimos, porque nosotros no leímos nuestra cultura en crónicas, porque nosotros tenemos toda esa sabiduría milenaria guardada de generación en generación y sabemos cómo sucedieron las cosas. ujú, No lo tergiversamos. Ese es el motivo por eso, Wayne, que ahora sí queremos hacer las cosas de manera correcta ujú, para este nuevo Pachacute que viene, ¿no? Un ujú, Pachacute. ahí mi Waiki. ¿Y cómo se ha usado la lengua quechua y otros elementos culturales en campañas políticas recientes? Como dices, Wayne, que no Ah, te escuché. sí, perdón, Waiki. ¿Cómo se ha usado la lengua quechua y otros elementos culturales en campañas políticas? Muy poco, muy poco se usa la lengua quechua, muy poco se promociona. Un Mm, partido que promociona la lengua quechua no hemos visto. ujú. Se O, debe o ver. ah, Se debe ver. claro, debería de verse. Ujú, O algún partido que promocione parte de la cultura andina es muy poco, ¿no? mm, Porque no tienen esa identidad andina, pues. ujú, Eh, no la han enseñado. Y eso es nuestra labor de nosotros, ¿no? Enseñar nuestra cultura andina para que tenga identidad. ujú, Entonces, de esa forma solamente se podrá difundir el idioma quechua, la cultura andina, a nivel mundial, ¿no? Por eso nosotros queremos, pues, hacer mejor las cosas de lo que han hecho ahorita, difundiendo nuestra cultura andina, enseñando el idioma quechua, ¿no? ujú. Muy bien, Waiki. Bueno, Waiki, ya se acaba con nuestro tiempo hoy día, pero queremos es- querer si hay un mensaje que quieres decirles a los que nos están mirando en respecto del Tahuantinsuyo Camachi. Bueno, como organización no, cultural específicamente, Tahuantinsuyo Camachi busca reivindicar la cultura andina y restaurar el Tahuantinsuyo, ¿no? Para solucionar los problemas, los males que nos han impuesto aquí en la sociedad, en los Andes, ¿no? Males que no existían, ¿no?
males que no existían. En el Tahuantinsuyo no había la pobreza, la hambruna, la violación, el genocidio, la esclavitud. No existían eso. Entonces esos males queremos acabarlos, pues. Y eso solamente se acaba, se va a acabar en base a nuestra cultura andina, en base al Tahuantinsuyo Camacho. Allí en Milwaukee. Te agradecemos mucho por nuestro encuentro hoy día y por la sabiduría del conocimiento de Tahuantinsuyo Camachi. El otro Tinky que nos vamos a encontrar, tenemos otros temas similares porque estamos en el tiempo del Pachacuti y tenemos que llevar el mensaje a la luz. Muchas gracias, Waiki, Añay, y nos encontraremos pronto. Tupanachikama, Waiki. Pananchikama, Guaycañal.